un vacío, un corte de carne espectacular, riquísimo. ¿Quieren que les diga una cosa? Si a mí me ponen una vaca por delante, yo les puedo decir más o menos de dónde se saca este corte o cualquier otro. Porque sí, naturalmente, a que le gusta esto, investiga, de eso se trata. Pero si me dan una cuchilla para despostar, para sacar estos cortes, yo no sabría ni por dónde empezar, porque eso es trabajo del carnicero. Sería una falta de respeto de mi parte hacia el carnicero. Además, se mataría de la risa. Me interesa investigar, ya sea en la cocina, en una cacerola, en el horno, la parrilla, lo que sea. Todo tiene una forma distinta de cocinarse. Bueno, en este video, y no quiero ser más largo, vamos a tratar de preparar este vacío a la parrilla, pero antes quiero contarles unas cositas para que ustedes lo hagan del mismo modo que lo voy a hacer yo y tratar de sacar algo para chuparse los dedos. Así que, vamos. En primer lugar, vamos a observar, o les voy a contar de dónde sale esto vacío. Muchísimo, por supuesto, no cabe duda que algunos lo saben. Y algunos no, bueno, no tienen por qué saberlo. Yo estoy aprendiendo también, miren que yo estoy aprendiendo junto con ustedes. El vacío es esta parte. Vamos a imaginar que yo soy una vaca, bueno, un torito ahí, ¿no? Un toro medio viejo. Termina el costillar y este espacio que queda acá donde yo tengo la panza, hasta la cadera, bueno, eso es el músculo este. Entonces, desde el momento que está ubicado ahí, podemos llegar a la siguiente conclusión. La parte del asado, que es la que está para arriba, es una carne bastante parecida, porque esta carne continúa. Y esa carne, la del asado con costillas, va a ser siempre más tierna por el hecho de que tiene la costilla como soporte. ¿Clarito? Esto, si bien sigue para abajo y es del mismo tipo de carne, es un músculo que no tiene costillas. La costilla no existe, por lo tanto, esto tiene que soportar mucho más peso dentro del animal. Es una carne muy fibrosa, lo que le da la consistencia para que no rompa y cumpla su función. La fibra lo que hace en sí es sostener un poco la cavidad abdominal, pero eso nos da la pauta que ese músculo está trabajando y trabaja con una intensidad mayor a lo que lo haría el del asado de costilla. Eso creo que queda claro. Ahora bien, del otro lado nosotros lo observamos y tenemos una parte bien lisa, podemos decir que esta sería la parte exterior, la que iría hacia el cuero del animal, la parte de afuera, y a la vez tiene una telita, una membrana, que es la que ayuda también a que la fibra muscular se mantenga en el lugar y haga su función. Bien, entonces llegamos a la conclusión de que es un trozo de carne fibroso, ya les digo, fibra gruesa, muy gruesa, y que a la vez tiene una infiltración de grasa que nos permite no asegurar, pero decir de que es una carne tierna, a pesar de que el porcentaje de grasa que tiene esta pulpa es de alrededor de un 10% más o menos. Observen el marmolado, la grasita que tiene dentro de la carne, a pesar de que ya les dije, no es una carne muy gorda, pero observan el marmolado, toda esa espetita de grasa. Esto en realidad va a ser una delicia. Pero una vez sabido todo esto, podemos hacer un razonamiento para ver cómo lo vamos a tratar en la parrilla para sacar un corte jugoso y lo más tierno posible. Prendemos el fuego y cargamos bien el quemador con bastante leña, porque acá vamos a tener un ratito para trabajar. Bien, mientras aquello comienza a arder, recién, al menos yo,
Recién en este momento empiezo a salarlo. Sal gruesa, pero bastante. No le tengan miedo a la cantidad de sal que le pongan, porque en este caso, como es sal gruesa, se cae de la parrilla, la carne va a absorber lo necesario y el resto, cuando esté pronta la cocción, se lo sacamos. Los excesos se los sacamos en la parrilla, de un lado y del otro. Esta es una forma linda de salado. El por qué salarlo recién en este momento cuando estoy prendiendo el fuego. Bueno, si ustedes siguen mi canal, saben muy bien de que yo realmente no le doy mucha importancia al tema de la deshidratación por sal. Pero es real. La sal se utiliza para deshidratar la carne. Pero el proceso de deshidratación comienza y es lento, porque yo haya hipotéticamente salado esta pieza hace 24 horas, no quiere decir que se haya deshidratado más que un poquitito, digo, insignificante, que no le va a hacer nada para lograr el punto de cocción y la terneza, nada. Pero de todos modos siempre algo pierde de humedad, eso es lógico. Bien, yo no lo quiero que pierda, no quiero que pierda absolutamente nada de humedad. Por eso, en este momento que estoy prendiendo el fogón, que recién está comenzando a arder, le pongo la sal. Y luego sí lo tiramos a la parrilla. Ahora sí, ahora que tenemos toda esta cantidad de grasa, lo desparramamos debajo de la parrilla. Esta es una brasa muy fuerte, todo leña de árboles silvestres, árboles nativos de acá de Uruguay, y hacen una brasa muy persistente. Bueno, dejamos esas llamitas también, porque lo primero que vamos a hacer es calentar la parrilla. Esto es tremendamente importante en este tipo de cocción, en esta pieza, calentar previamente la parrilla. Ahí quedó. Vamos a dejarla con humo y todo, y a una distancia que la vamos a ir moderando. Está muy fuerte acá, un poquito más arriba. Ahí. Lo vamos a poner inicialmente sobre la parrilla bien caliente, con el cuerito, con el pellejo este, como les decía, hacia abajo. Ya directamente sobre la brasa. Fundamental, el pellejo hacia la brasa. Bien caliente, esto no aguanta ni 4 segundos la mano. Lo podemos bajar un poquito más incluso, porque el fuego tiene que entrar y ¡pum! De una, no vamos a decir quemar, sellar la fibra. Por lo tanto tenemos que revisar constantemente de que no se nos queme. ¿Qué es lo que hacemos de ese modo? Impedir que el líquido se nos vaya hacia abajo. Por eso lo de la membrana hacia abajo. Acá no le podemos perder pisada. Esto no creo que sea más de 5 o 10 minutos. Abraza bien, pero bien fuerte. Incluso le podemos bajar un poquito más. Siempre cuidándolo. Suscríbete. Miren. ¿Ven cómo se va dorando? Tenemos que parar ese juguito, que de hecho es muy poco lo que sale, porque el jugo se ve en el humo. Y acá sale solamente de los costados, que eso prácticamente es imposible en este momento sellarlo.
Ahí va quedando. Bueno, 10 minutos. Miren el color que tomó abajo. Estos son 10 minutos. Ahora lo dejamos de este lado y le bajamos el fuego. ¿Cómo hacemos en este caso? Lo levanto a esa altura que acá tengo ya un fuego medio. Si lo bajo tengo mayor cantidad de calor, ¿verdad? Ahí ya tengo menos calor. Por lo tanto, a ese calor lo voy a cocinar. Vamos a ir viendo, más o menos. El que tenga una parrilla distinta maneja el calor de la brasa de acuerdo a su parrilla. Ahí lo tenemos en un punto ideal. Vamos a bajarlo un poquito. De aquí en más, no nos tenemos que apurar en lo absoluto. A ver, vamos a aclarar, como venimos haciendo durante todo el video, el porqué de cada cosa. Nosotros lo que tenemos que hacer, y lo que ya hicimos, es mantener, ya lo dije, el líquido dentro de la carne, dentro de las fibras. Todos los jugos ahí. Porque es la única forma de cocción y en este caso lo tenemos que hacer lento. Como en toda cocción, si nosotros metemos adentro de una olla o lo metemos adentro de un horno, no, vamos a hablar de la olla. Metemos dentro de una olla y se lleva el líquido. Eso es una cocción líquida, ¿verdad? Pero acá en la parrilla es una cocción seca. Por el calor exterior se nos evapora hacia afuera. En una olla no se nos evapora la humedad. Acá sí. Entonces, si le damos, lo seguimos con calor fuerte, lo único que hacemos es apurarnos a sacarle el líquido intramuscular y que quede duro en definitiva. A partir de ahora yo les voy a ir contando el tiempo que necesitamos, el tiempo que vamos a ir llevando para lograr la cocción. En este momento ya 15 minutos, recién arrancamos. Va a llevar un buen rato. Ustedes vieron que lo bajé. Preguntarán, ¿y por qué? Lo bajé por el motivo siguiente. Acá se me está terminando la brasa. A lo que lógicamente se va quemando, se va haciendo ceniza, se nos va terminando. Entonces, en ese momento nosotros lo bajamos un poquito para mantener siempre constante el nivel de calor. Le volvemos a poner brasa. Acá no se preocupen, si una parrilla como esa, ya les dije, métanle brasa tranquila. Porque luego lo que hacemos es levantarlo nuevamente para seguir con el proceso lento. Entre subidas y bajadas ya van como 45 minutos. Acá ya comenzó a subir el jugo y debajo sigue normal, con el tono bronceado. No sé, ahora después se lo voy a mostrar con otra luz, porque esta luz amarilla me cambia un poco el color. No quiero moverlo mucho por el tema de los jugos. ¿Ven que todavía la pulpa está floja? Lo voy a bajar un poquito. Y miren, esto es un tip, lo pueden hacer o no lo pueden hacer. A mí me gusta en este caso ponerle una chapa por encima, por lo que les dije hace un momentito. En este caso, por la evaporación, para que los líquidos se mantengan ahí adentro. Esto sí que es como yo siempre digo, sin prisa, pero sin pausa. Pero acá la prisa es mucho, mucho menor. Tranquilito, tranquilito, despacito, despacito. Vamos a dejar el zumito ahí que le viene espectacular. En este momento vamos por... prácticamente estamos por llegar a la hora. Ya estamos en 50 minutos y algo. Prácticamente estamos en la hora. Qué cosa más linda que es el jabón. Así haga calor, esté como esté. Es hermoso el jabón. Suscríbete. Vamos a revisar. A ver qué tal. Miren. Acá arriba
¿Ven cómo empezó a alargar jugo para acá arriba? Este líquido es porque ya se está viniendo todo hacia arriba. Y una cosa a tener en cuenta, si lo observamos abajo de la parrilla, ¿ven lo único que hay sobre la ceniza? Lo único que hay oscuro de líquidos son esas gotitas ahí, es el líquido este que comienza a salir. Es decir, por abajo no salió absolutamente nada. Si no teníamos todo un manchón negro acá de los líquidos que perdió, claro, o la grasa. Pero en este caso, ahí tenemos la prueba de que prácticamente no está perdiendo líquido. Tenemos 1 hora y cuarto. Miren la parte de abajo. Bien doradita, ahora con esta iluminación creo que se ve bien. Bien, pero bien dorada. Ustedes ven que siempre la cocción se ha hecho prácticamente del lado de abajo. Hasta el momento yo no lo he dado vuelta y la única vuelta que lleva es esta, que será media hora más. Está en el punto ideal, ya tenemos 1 hora y media. El momento justo, ven que la pulpa ya quedó firme. Esto es muy importante. Ven que la pulpa está firme. Esto quiere decir que adentro está cocido. Lo damos vuelta. Oh, miren lo que es esto. Miren qué espectáculo. El cuerito bien seco, miren. Esto es lo ideal. Así. Entonces, ahí como está, con la brasa que tengo, capaz que la levanto un poquito más porque tengo bastante calor. Pero ahora no le voy a poner la chapa a esto. A esa altura lo vamos a dejar. Y creo que media hora más. Más de media hora no, porque ahí se nos va a pasar de punto. Un momentito empezó a cortar el deslice de los jugos. Ahí ya lo sellamos de vuelta. Miren acá, miren esto. Miren acá. Miren, ven cómo tiene líquido adentro. Esto es impresionante. ¿Ven? Eso es lo que no tenemos que perder. Así que ahí lo dejamos para que siga cocinándose media hora más y listo. Se me llenó de mosca. Esto sí, literal, se me llenó de mosca la cocina. Lo que pasa es que afuera está frío, está fresco. Ahora sí, voy con el tenedor. Que no pasa nada de todos modos. Y acá lo tenemos. Y dale que va. Alguna otra va a aparecer. Importante, muy a tener en cuenta. La fibra. Cuando nosotros vamos a hacer el corte, tenemos que cortar en contra de la fibra. La fibra viene hacia acá. Bueno, nosotros cortamos así. Así que vamos a partirlo al medio, que es la parte más gruesa. A ver, acá está la verdad. El punto va a ser el que salga en este caso. Si ustedes lo quieren más cocido de lo que está saliendo ahora, lo dejan un momentito más. Si lo quieren un poco más jugoso, lo sacan antes de esa media hora, siempre y cuando siguiendo todos los pasos que yo les acabo de marcar. Así que acá vemos, bueno, yo creo que este punto es el exacto, el correctísimo. A ver qué les parece. Miren el juguito. Acá tenemos todos los líquidos. No perdió absolutamente nada de líquido. Observen. Esto es un vacío perfecto. ¿Qué les parece? Miren lo que es esto. Miren cómo chorrea la tabla. No, yo no puedo hablar más. Me dan ganas ya de meterle dientes. Así que, ¿qué más les voy a decir? Vamos a probarlo. Se está escapando el jugo por la tabla. Y el cuerito es durito, pero eso no importa.
Bien. Qué tierno. Otra vez. Y así lo terminamos. Muchísimas gracias, como siempre, de corazón. Muchísimas gracias a todos ustedes que me ven, se comunican conmigo, se suscriben al canal y están siempre en contacto. Un gran, pero un gran abrazo. Sigo comiendo.